Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio para estar con ustedes cada semana y comentarles algunas problemáticas sociojurídicas importantes. El día de hoy nos acompaña y estamos muy contentos la maestra Marta Malanche, que ya nos ha distinguido con su presencia en otras ocasiones y agradecemos mucho que a pesar de su apretadísima agenda, pues esté hoy con nosotros, y ahorita cuando dé la síntesis curricular ustedes entenderán por qué esa agenda tan apretada. Vamos a tratar un tema muy interesante que hemos intitulado Control Social y Expectativa de Roles. Pero como es habitual en nuestro programa, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar de Jesús para escuchar la síntesis curricular de la maestra Marta Malanche. Por favor. Claro que sí, doctora. La maestra Marta Liliana Malanche Gómez tiene los estudios de licenciatura en Derecho, la especialización en Derecho Constitucional, la maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y la maestría en Docencia Universitaria por la Universidad Simón Bolívar. En el ámbito académico es profesora de carrera en nuestra Facultad de Derecho, donde imparte asignaturas como son Derecho Penal, Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional, así como Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. En el ámbito profesional se desempeñó en diversas áreas, entre las que destacamos el trabajo que realizó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, asesora en la entonces Procuraduría General de la República, directora de Amparo, Derechos Humanos, Opiniones Jurídicas, Recompensas e Intervención de Comunicaciones en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. También se ha desarrollado como consultora de la Agencia de Implementación al Desarrollo y como abogada litigante, especialmente en materia penal. En el ámbito editorial ha destacado su participación como autora y coautora de diversas obras, entre las que podemos señalar el Diccionario Jurídico, el Manual del Curso de Derecho Procesal Penal, el Formulario de Uso Frecuente en la Judicatura, la Enciclopedia de los Derechos Humanos, el Diccionario de Términos de Convencionalidad, entre otros. Por supuesto, ha organizado y coordinado diversos eventos a nivel de la facultad, tanto nacional como internacional, entre los que destacan diversos congresos y competencias en materia penal y seminarios relativos a la violencia de género. Por supuesto, ha sido ponente en múltiples actividades académicas, como lo fueron la Mesa Ciencia Jurídica y la Justicia ante el Cambio Social, Retos y Perspectivas de la Educación Jurídica en el siglo XXI, Mujeres como docentes como factor de cambio en áreas de desarrollo profesional y el Diplomado Franco-Mexicano, la perspectiva de género aplicada y el litigio en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, entre otros. Por supuesto, actualmente se desempeña como jefa de la División de Educación a Distancia de nuestra facultad. Bienvenida, maestra. Al contrario, gracias. La verdad es que la apretada agenda es nada más porque no digo que no, pero yo sé que es por su cariño y su generosidad que... No, querida Marta, bueno, pues como han escuchado ustedes, el tema del cual nos vamos a ocupar es control social y expectativa de roles. Tendremos que iniciar con una pequeña referencia. ¿Qué vamos a entender por control social? Porque aunque hablamos todos de él, nadie sabe exactamente a qué se refiere. La verdad es que cuando estaba pensando qué tema podríamos abordar, este me pareció muy importante porque creo que es un tema toral de sociología al que las demás áreas no nos metemos y realmente resulta fundamental para hablar de una materialización de lo que sería el derecho, ¿no? De lo que esperamos. El control social, bueno, pues puede ser desde un mecanismo, un medio de defensa que utiliza la sociedad, no necesariamente es el derecho, y pues este mecanismo precisamente nos va a permitir estructurar a la sociedad, que se pueda agrupar, pero sobre todo que las personas tengan el desarrollo de su conducta dentro de la sociedad como se esperaría por parte de esa sociedad que se haga o no se haga. Tenemos agentes que van a estar verificando que nos estemos comportando como deberíamos hacerlo, pero bueno, desde el principio necesitamos pues una escala de principios, de valores, de reglas, insisto, no necesariamente jurídicas. El control social se puede dar desde la pura sociedad, ¿no? Se puede dar en redes sociales, que hoy en día los alumnos, nuestros alumnos denominan como FUNA, ¿no? Pero podemos tener
control social en la religión, podemos tener un control social a través de la política, y desde luego cuando lo juridificamos, pues se vuelve en el derecho, ¿no? Que tenemos vigente. Por supuesto, maestra, como bien nos refiere, no es un solo aspecto, sino que es multifactorial, ¿no? Todos estos elementos que usted ya nos indicó, incluso la misma violencia, por ejemplo, no más en nuestro país actualmente en que está sumergida con este fenómeno, pues como bien ha dicho, ¿no? Marcan las directrices de actuación de las personas o de lo que se espera justamente de nosotros que nos comportemos en sociedad. Y tocó un punto muy importante que son justamente las redes sociales. ¿Cómo ha notado usted, diríamos, en este balance que ha influido justamente en lo que la sociedad espera, principalmente de los jóvenes, que son los principales consumidores, valga la redundancia, aunque pues por supuesto hay otros sectores, y en este caso cómo afecta esas expectativas que nosotros esperamos justamente de esos jóvenes? Creo que me plantea una problemática muy importante. Las redes sociales inician como una forma de digitalizar nuestra vida, de trasladar esta comunicación entre personas con quien nos une el afecto, nuestros amigos, nuestra familia, y saber de nuestras vidas. Así empieza lo que sería el WhatsApp, el Facebook, ¿no? Vamos a comunicarnos entre nosotros. Pero llega un momento en el que se puede monetizar este tiempo en redes sociales, y entonces se desarrollan los creadores de contenido. Y creo que precisamente el control social se visibiliza más cuando hablamos de creadores de contenido, ¿no? Que están diciéndonos qué expectativas tenemos de cómo conducirnos, de cosas muy básicas, cómo maquillarnos, cómo conducir. El Instagram hoy en día se ha vuelto en cómo deberíamos de ser, ¿no? Y otra problemática fundamental que tienen las redes sociales y que va absolutamente contra derecho es, anteriormente nos decían, una imagen vale más que 1000 palabras. Hoy en día nos cuesta a veces diferenciar si la foto, la información que tiene es real, si es mentira, si el video, incluso ya que estamos viendo, es inteligencia artificial o es un video verídico. Y entonces nos prestamos mucho a hacer estos juicios sumarios donde todos nos sentimos expertos, donde nos sentimos con la calidad de juzgar la vida de alguien. Y bueno, pues podemos llegar a casos de acoso muy graves, ¿no? Que han derivado en el suicidio de las personas, o podemos llegar a estar validando conductas que refuerzan estereotipos, que refuerzan desigualdades, y bueno, que lejos de ayudarnos a construir sociedades más equitativas, pues lo que están generando es esta desagregación, o por el contrario, tenemos también la apología del delito, que entonces sería estar visibilizando como algo deseable a las creadoras de contenido, que después nos enteramos que lamentablemente las privaron de la vida, porque bueno, pues tenían relaciones posiblemente con alguna persona vinculada a la delincuencia organizada. Entonces también vemos a los incel, que también están siendo un problema grave en nuestra sociedad, que bueno, son personas que consideran válido el atacar a las personas de las que sienten que han recibido un agravio, que consideran que no entran en esa, pues sí, en su marco de prioridades o de principios o de escala de valores. Y entonces, como la red social se mueve a través de algoritmos para tenernos enganchados, lo que sucede es que empiezan a replicar esa información sin que el adolescente, incluso nuestros propios alumnos, sean capaces de discernir si esa es la conducta adecuada o no, porque al final su caja de resonancia es lo que el algoritmo sabe que van a consumir. Ahorita que usted estaba hablando, es que me vino a la mente lo que justo apenas está en redes, ¿no? De esta chica que intentó subir a las pirámides, pero iba con una persona en silla de ruedas, ¿no? Y entonces se queja en redes sociales de que como los aztecas o diríamos nuestros antepasados no tenían perspectiva de género, ¿no? Porque no construyeron las rampas para que pudieran acceder, ¿no? Entonces, y lo que pasó esto con lo que usted dice, muchas influencers dicen, sí es cierto, me siento discriminado, ¿no? Porque pues yo que soy una persona con sobrepeso no puedo subir tantas escaleras porque me va a dar el infarto, ¿no? Diciendo así rápidamente, cuando justo, ¿no? Era otro contexto, era otra realidad, ¿no? Tenían un sentido, y además, de acuerdo a estas declaratorias de patrimonio, no puedes andar subiendo a las pirámides, ¿no? Pero cuando fueron construidas, ni siquiera eran construidas para que todo el mundo subiera, ¿no? Era para el... Sí, tenían rituales y no todo el mundo subía, y había una estratificación social muy rígida, ¿no? Pero yo creo, o pienso en afirmativo, que se ha vuelto cotidiano el querer evaluar lo que pasó hace 500 años o 1000 años
Y no puede ser, o sea, primero porque me parece bastante absurdo, ¿no? Hablar de lo que pasó hace 500 años, ¿no? Pero segundo, qué poca perspectiva de cambio tenemos. Porque si seguimos atorados en lo que pasó hace 500 años, no estamos viendo lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Entonces me sigo ocupando de lo que no puedo cambiar, porque además les digo, eso ya pasó, nos guste o no, ya pasó. Segundo, ¿cuál era el contexto, no? Porque si nosotros pensamos en lo que sucedía, ¿no? Porque ahora resulta que se vuelven buenos de la noche a la mañana o de hermanitas de la caridad. Pues mira, yo hace mucho que llevé historia, pero me quedé con la idea de que los aztecas dominaban a los otros pueblos. Por eso la conquista fue fácil, porque tenemos que considerar que eran muchos, eran 500, ¿no? O sea, eran 500. Entonces dices, a ver, ¿cómo va a ser? 500 personas conquistaron a un país, ¿no? Pues eso quiere decir, como dice Simone de Beauvoir, que entre los oprimidos apoyaron a los otros, ¿no? Ella lo dice para las mujeres, yo me lo robo y lo traslado a esto. Solitos no podían haberlo hecho, ¿no? Pero entonces no olvidemos, porque ahora resulta que eran los buenos buenísimos. No, eran los romanos en México, ¿no? Claro, porque además había esta visión, ¿no? Si no eras útil físicamente a la sociedad, te iban a desaparecer. ¿No? El concepto moderno. El concepto moderno, ¿no? Porque eran pueblos guerreros, ¿no? Entonces necesitaban personas que estuvieran fuertes en plenitud de sus facultades físicas principalmente, porque iban a ir a la guerra, ¿no? Entonces, claro, como bien dice usted, iban a pensar estar subiendo ahí unas pirámides, ¿no? Claro. O sea, sí. Además no las iban a subir corriendo, ¿no? Debo pensar que... No, pero además en ese momento una persona con discapacidad era una persona, como bien señala la maestra, destinada a ser sacrificada. Y los ancianos. Y entonces, pues esa era su perspectiva, ¿no? Su perspectiva para personas con discapacidad era que no existían. Pues claramente no necesitábamos. Claro, pero precisamente con eso te tienes que dar cuenta, y yo creo que es quitarle valor a lo que se ha avanzado, ¿no? Con las reservas del caso, pero lo he dicho varias veces y Amparo me ha escuchado sobre esto. Pensemos en nuestra facultad, ¿no? Yo sé que está ahí dando un salto olímpico, ¿no? No, porque estamos celebrando los 75 años, que eran 475. A los 75 años del doctorado, ¿no? De la facultad. Pues la facultad y la ciudad universitaria se construyó en 1955, ¿no? ¿Quién pensaba en los discapacitados? Nadie. Por lo tanto, la facultad no tenía un ascensor. Por lo tanto, la facultad no tenía rampas, ¿no? Por lo tanto, no es que se les olvidaran, es que en el contexto no se consideraba, ¿no? Claro, ¿cómo vemos el avance? Porque en algún momento pues ya se pusieron elevadores. Ya hay rampas de acceso. Una sala tenis. Una sala tenis. Pero yo no puedo decir, no, pues es que aquí estamos como en los años primitivos. No, yo creo que es desvalorizar lo que hemos avanzado, lo que ha avanzado, ¿no? La comunidad. También ya lo han oído y se lo saben de memoria, Amparo. Yo que soy la abuelita, cuando yo estudié éramos 10 mujeres por aula. 10 mujeres por aula. Hoy el 60% del alumnado son mujeres. Es la prueba visible que hemos cambiado. Pero si seguimos preocupándonos porque no hay esto, hasta me parece una visión negativa, ¿no? O sea, valoremos lo que hemos cambiado. A lo mejor no vamos al ritmo de liebre, sino de tortuga. Oye, pero estamos cambiando, ¿no? Y obviamente esto implica que nuestra forma de relacionarnos, como decías, pues ahora ya es virtual, ¿no? Yo hice el ejercicio hace un semestre, ¿no? Y en el aula, son alumnos de primer semestre, les dije que íbamos a hacer un ejercicio. Y que el ejercicio es que me dijeran el nombre de 3 de sus compañeros y de qué institución provenían. Y claramente no sabían. No sabían. Uh-huh. Pero tú entras al aula y ustedes creo que también les pasará, todos están con el teléfono. Les dije, socialicen, va a ser pregunta de examen final. No, porque no socializan.
Y yo les decía, hace 800 años, pero hoy yo me sigo viendo con mis compañeros de generación. Seguimos socializando, ya hace cuánto tiempo que salimos de la facultad. Y estos jóvenes pues están muy bien en el teléfono, pero no hablan con el vecino, ¿no? O a veces están juntos, pero se están chateando, ni siquiera hablan, no se conocen el tono de voz, ya me parece, ¿no? Entonces, esa es la expectativa. Entonces, ¿cómo vamos a ver que esas personas asuman sus roles? Pues creo que desde ahí necesitamos una perspectiva muy crítica respecto de qué es un rol y cuáles van a ser las expectativas que vamos a establecer por un rol, ¿no? Es muy fácil cuando pensamos un alumno, un profesor, bueno, pues el alumno tendrá que guardar silencio, atender a lo que dice el profesor, cumplir sus compromisos académicos, sus compromisos administrativos, ¿no? Decían los papás antes muy fácil, tu único deber es estudiar, ¿no? Decías, ¿eso qué días? Pues a eso vas a la escuela. Pero me costó trabajo, ¿no? Ahí está fácil. Pero cuando hay que insertarlos a la sociedad, creo, eso sí a título personal completamente, que sí estamos enfrentando una crisis en cuanto a las expectativas de rol. Y bueno, pues esto claro que impacta en la sociedad. Y creo que una muestra importante, sin querer politizar el asunto o polemizar el asunto, sería esta categoría de Therian, ¿no? Personas que refieren identificarse con un animal, o sea, ya no me identifico ni siquiera con un género, ya no me quiero identificar como persona, prefiero identificarme con un animal. Algunos refieren que es a nivel espiritual, pero hemos visto estos videos donde quieren formar parte de la sociedad, pero con esta personalidad animal. Entonces me parece que si hay una crisis respecto de qué responsabilidades, respecto de qué función social estoy ejerciendo, valga la redundancia, en esta sociedad. Es decir, creo que hemos perdido un poco de vista que por supuesto que tenemos que ser útiles a la sociedad, porque si hemos conformado una sociedad es precisamente para beneficiarnos de las capacidades de todos, para tener un orden y para asegurar nuestra supervivencia. Pero si las generaciones futuras presentes están evadiendo este tipo de responsabilidades, bueno, creo que en ese mismo sentido podrían estar comprometiendo su supervivencia, ¿no? O la calidad de sociedad que pueden tener. Porque efectivamente tenemos esta doble, siento que sí, estos dos sentidos distintos, ¿no? Disímiles. Una sociedad que queremos que sea más inclusiva, que queremos que sea más igualitaria, que queremos que haya derechos que efectivamente se materialicen, y por otra parte se extienden tanto estos derechos que en algún momento se consideran como medios para excluir la responsabilidad, ¿no? Para evadirla. Y entonces, bueno, ya no estoy pensando en la sociedad, sino estoy pensando en el individuo y lo que decíamos, pues yo estoy consumiendo lo que me interesa a mí, entonces estoy enfocado solamente en eso, pero no pienso, bueno, si estoy participando del PIB, si yo mismo que me quejo de que no hay una visión, una perspectiva de género para personas con discapacidad, ¿qué estoy haciendo yo para aportar esa discapacidad? Si yo me estoy, para facilitar a las personas que sufren de alguna discapacidad, si yo estoy diciendo, no, es que se derramó el petróleo. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú para que nuestro medio ambiente sea sostenible, ¿no? Que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo sea verdaderamente sostenible? Te bañas en 5 minutos, separas la basura, es decir, creo que nos hemos acostumbrado a visibilizar, criticar, decir, esto está mal, a la par de que yo no me hago responsable de lo que sí me tocaría estar haciendo a mí, sino que estamos extendiendo muchísimo este discurso del derecho como un medio de beneficio para mí, pero no en su ámbito deontológico de cómo debería yo de conducirme en función de la persona que estoy siendo. Y es que así está redactado al final la norma jurídica, ¿no? Nos da categorías, nos da roles, y a partir de ahí nos da obligaciones o nos da derechos. Claro. No sé si contesté la pregunta. Sí. No, pero además aquí yo creo que conforme a esto, maestra, también es oportunidad, como ahora se ha llamado modernamente, de construir, ¿no? Y yo creo que dos aspectos que son fundamentales hoy. Primero es la familia. ¿Qué está pasando con las familias para que justamente esos jóvenes
lleguen a manifestarse de esa manera, es decir, pensando en que pues la mayoría de las familias ya son monoparentales, ¿no? Que si bien tienen a uno de los progenitores, a papá o mamá, y que se ha comprobado que estadísticamente es mayormente la mamá, sí, pero una mamá que a lo mejor tiene que tener 2 trabajos porque tiene que satisfacer las necesidades, un padre ausente, no tendría como esta familia extensa, pues ahí también se vuelve un poco complejo, ¿no? ¿Qué está pasando en las familias? Que se va a manifestar al final del día en los jóvenes, ¿no? Porque al final nuestro primer contacto pues son precisamente esas familias. Y el segundo aspecto, que es la salud mental, ¿no? Yo creo que en nuestras generaciones no se hablaba de la salud mental, de esas preocupaciones. Como bien decía la maestra, oye, saqué 10, pues esa es tu obligación, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a celebrar, no? Pero ¿qué está pasando con ese impacto a la salud mental, no? Me viene también a la mente el caso de los ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan, sí, pero vimos a nivel estructural por qué no estudian o por qué no trabajan, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, ¿no? La UNAM me pide 120 aciertos, saqué 119, pero resulta que con el pase reglamentado ya se había llenado el cupo, entonces aunque haya tenido muy buenos aciertos, yo ya no tuve un lugar, ¿no? Y bueno, si vemos también la oferta educativa en otros planteles, pues no hay mucha opción, entonces no es que no quiera estudiar, es que también la infraestructura no me permite hacerlo, ¿no? O ya pensemos en el trabajo, ¿no? Pues la ley 18 años por lo menos, pero si tengo 17.9, no, 11 meses, ¿no? Necesito un permiso parental. ¿Cuántos hacen ejercicio de ese permiso parental? Y pues lo que les queda es irse a la informalidad con todas las complejidades que eso representa, incluso el riesgo para su propia vida, ¿no? ¿Cuántos no vemos ahí en los semáforos de limpiaparabrisas y todo eso? Porque al final pues requieren también un ingreso, entonces pues no es que no trabaje ni estudie, es que la estructura social tampoco me permite hacer como este ejercicio, ¿no? Pero como bien dice, muchas veces es fácil verlo desde acá, ¿no? De decir, es que tú no quieres estudiar, no quieres trabajar y estás todo el día rascándote la panza, ¿no? Cuando la realidad es que no. Pero se forma, como usted bien dice, una expectativa, ¿no? Pero la realidad es que tampoco el programa social nos garantiza que la persona quiera construirse sus propias opciones de desarrollo, ¿no? Lamentablemente he visto en grupos de la universidad donde preguntan por becas y empiezan, y la de trabajar no te la sabes, y ¿no? Y en algunos casos contestan, pregunté por una beca, no por un trabajo. Entonces, también es cierto, no tenemos la capacidad o no ofrecemos oportunidades de desarrollo como gobierno, como sociedad, a las personas. Pueden incluso estar titulados y no tener acceso a trabajos dignos, pero a la vez también los apoyos sociales pueden fungir en este lado negativo, donde la gente se acostumbra a vivir con las cantidades que da el gobierno, ya no tienen ese interés, ya tienen algo seguro, ya tienen algo con lo que más o menos viven, ya no tienen interés por formar otra vez una función útil a la sociedad. Creo que en el proceso de socialización que comentaba usted, doctora, socialicen, efectivamente es esta interrelación con las personas que, como ya adelantaban, empieza con la familia, pero que implica interiorizar qué cosas son adecuadas, cuáles no, cuáles son las deseables. Y entonces, si no estamos socializando, volvemos al tema, si estoy yo con mi teléfono, pues entonces yo puedo seguir cualquier grupo que no necesariamente apruebe toda la sociedad o desapruebe toda la sociedad, ¿no? Y vuelvo al punto, aunque sea repetitiva, pues ahí está el ejemplo de los incel, que tienen resonancia entre ellos mismos, aunque es una conducta que desaprobaríamos como sociedad, porque no están haciendo este desarrollo dentro de la sociedad como tal. Únicamente lo están haciendo con quien ellos eligen hacerlo. Y bueno, pues esto sí genera más problemáticas cuando hablamos pues de controlar esas conductas. Es que me viene a la mente el programa que se tiene para mujeres embarazadas, o sea, quitándole como todo este aspecto, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad venía de la recomendación de prevenir el embarazo adolescente, ¿no? Porque se estaba comprobando que había un gran índice de mortalidad femenina, ¿no? Las adolescentes no tienen el desarrollo necesario para llevar a cabo estos embarazos y terminaban muriendo justamente en el momento del alumbramiento. Pero entonces se le ocurrió al gobierno poner un programa para mujeres embarazadas, ¿no? Y lo que, pues, la forma en que se ha recibido es eso, que de alguna manera se está incentivando, ¿no? A que te embaraces, porque como usted dice, ya tengo un apoyo seguro, cuando la realidad no es esa, ¿no? Es que se haga esta prevención justamente por todo lo que implica en un país tan complejo como México el tener
un bebé a tan tempranas edades, ¿no? Pues hay datos que de 9, 10 años pues ya están teniendo a sus bebés, ¿no? Y eso son implica... niños teniendo niños. Claro. Sí, además no debemos de olvidar el reconocimiento a la maternidad que hay en el país, ¿no? Que eso es un factor que también influye. Pero siento también que no sé en qué momento, no lo podría precisar, pero ya no hay expectativas en los jóvenes. O sea, todo se les ha dado o se les da tan fácilmente que no implica ningún esfuerzo. Lo que tú decías, ¿no? Hace unos años, pensemos en las becas, ¿no? Pues hace unos años se les daba a aquellos alumnos que obtenían buenas calificaciones, pero esto implicaba un esfuerzo personal. O sea, tengo que estudiar, tengo que superarme, ¿no? Cuando esto lo generalizas, quitas el estímulo, ¿no? O sea, realice yo algo, realice mi esfuerzo o estudie de perdida, ¿verdad? Pues no importa, porque de todas formas voy a tener el estímulo, ¿no? Lo que decías hace un momento, pues es tu obligación ir a estudiar en los tiempos antiguos. Hoy es ir a la escuela, que hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre ir a estudiar e ir a la escuela. Entonces, y luego, desde mi perspectiva, vamos a tener un gran problema, porque si los alumnos están pensando que por tener estudios universitarios en lenguaje juvenil, entre comillas, ya la hiciste, esto no es una realidad. A lo mejor en generaciones previas, sí, tenías una expectativa laboral al salir, y en años anteriores hasta una expectativa de movilidad social. Pero hoy no. O sea, todo ha sido tan fácil, ¿no? O se les ha dado tan fácil, o te he dado como sociedad todo sin ningún esfuerzo, que entonces al final, por eso hay no sé si la decepción o el baño de realidad, ¿no? Es decir, pensemos que nuestros alumnos están considerando, pues casi que primero que va a haber un trabajo esperándolos, ¿no? A ver, ven acá, ¿no? Esa no es la realidad de hoy en día. Hace unos años, sí, ¿no? Pero hoy en día eso no es una realidad. Entonces, si todo te ha sido tan fácil, creo que también de alguna manera nosotros mismos como sociedad estamos limitando el esfuerzo personal, ¿no? ¿De qué sirve que yo me esmere si me van a dar una beca igual? ¿De qué sirve que me esfuerce, ¿no? Si al final pues tampoco tengo ninguna expectativa afuera, ¿no? No sé en qué punto la sociedad dejamos de ser responsables de estos jóvenes que vienen atrás, y que además una expectativa de que todos a la universidad, y eso no puede ser, o no debería de ser, ¿no? Las comparaciones siempre son fatales, pero me voy a tomar la liberalidad. En Estados Unidos los jóvenes, y en Europa, los jóvenes saben que no van a llegar a la universidad, porque es muy cara, porque es muy selectiva, por todo lo que quieras, ¿no? Todos los negativos que pueden imaginar. Entonces buscan otras opciones, ¿no? Y en cambio aquí todos a la universidad. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué te voy a ofrecer? ¿No? Todos a la universidad, sepas o no. Y hay hasta memes de que los alumnos que llegan a la universidad no saben leer, o sea, o que no tienen los suficientes conocimientos. Entonces yo creo que es más triste que se tengan que ir a mitad de camino, la deserción escolar, ¿no? Ya llegué a la universidad, pero pues ellos mismos, o algunos, se dan cuenta que no tienen los conocimientos suficientes. Entonces, como sociedad, ¿dónde vas a esa expectativa de rol profesional que te creaste, ¿no? O que creamos todos? No, creo que son problemáticas muy importantes que ha tocado. Digo, me gustaría empezar que efectivamente el hecho de cursar no es lo mismo que obtener una educación. Ya lo hemos comentado, me parece que en otros programas. Y precisamente, pues necesitas que el alumno... Pausa. Oficio y profesión, yo creo que todos son valiosos, todos son necesarios, y se pagaría tanto por el trabajo que realiza una persona en un oficio, como un carpintero, un plomero. Claro que sí, o sea, un profesionista y cualquier persona va a necesitar comer, ¿no? Ya sea en un local pues muy fino, o ya sea en un local que muchas veces
le llamamos nosotros una fonda de comida corrida, ¿no? Y la vamos a necesitar. Pero vamos a necesitar muebles, vamos a necesitar quien nos arregle quien nos arregle el cabello, las uñas, todas estas cosas que pues nos gustan. También es un oficio y también es muy válido y también es una forma digna. Pero lo que dice usted es muy importante. Hemos pretendido que todos accedan a la educación, pero otra vez como un medio de control social. Es decir, voy a implantar las ideas que yo como gobierno quiero que las personas tengan, en lugar de estar generando verdaderamente una sociedad crítica, por la cual, bueno, pues puedan exigir, puedan conocer sus derechos. Es decir, la educación está dejando de ser habilitante para convertirse pues en una forma de control social que ejerce el gobierno para fingir, porque en muchas ocasiones así ocurre, ¿no? El que no puedas reprobar un alumno, en que el alumno ya no tenga comprensión lectora, o que simplemente pues no tenga las herramientas necesarias, una buena ortografía, redacción. Hoy además tenemos que combatir la inteligencia artificial en sus usos poco éticos, que desde luego pues no están abonando al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Entonces, cuando el alumno se enfrenta a una universidad, a una exigencia, bueno, pues tenemos igual otros dos caminos. O lo perdemos en el camino, o hacemos ajustes que no necesariamente son razonables en el proceso educativo y bueno, pues la calidad no necesariamente es la necesaria para cuando se encuentran con algunas otras personas. Si tenemos muchos abogados y tenemos pocos espacios de desarrollo, bueno, pues eso va a ir generando que el hecho de tener un título pues no necesariamente sea garantía de tener una vida digna. Y si a eso le agregamos que en nuestro México tan lindo y querido, además tenemos muchísima permeabilidad de la delincuencia organizada, bueno, pues entonces la persona está viendo que no tiene las expectativas de desarrollo, el baño de realidad que decía usted. Pero además se está enfrentando con un derecho que sí puede estar redactado en está prohibido, debes de, tienes esta obligación, pero que no está siendo efectivo, que no se materializa. Bueno, pues es claro que muchos de nuestros jóvenes pues se decantan por las opciones que son menos acordes a la norma, pero que en su momento pues las ven como muy viables porque les permiten obtener ingresos de manera sencilla, entre comillas, pero pues sí, comprometiendo su seguridad, ¿no? Hemos visto muchas de estas historias en los medios de comunicación de personas que ven la oferta de trabajo, les parece atractiva y era pues tráfico de personas. Y entonces pues ahora ya no solo no tienen la posibilidad de salir adelante por su trabajo, por sus propios medios, sino que además se convierten en víctimas y en muchas ocasiones pues suman a las cifras de personas desaparecidas. Claro, y que yo creo que aquí también no hay esta internalización de esta corresponsabilidad social, ¿no? Si ponemos dos ejemplos de los modelos educativos que siempre son referencia, Japón, Corea del Sur, pues primero trabajan en esa habilidad de socialización, ¿no? Primero motivan, incentivan a que se trabaje en equipo, ¿no? Como estas cuestiones de relación, y que eso permite que, pues diríamos, los que están encargados de eso puedan ver cuáles son las habilidades de esos pequeños y que puedan potencializarse. Es decir, no necesariamente te vas a ir a una licenciatura porque a lo mejor no te gustan las matemáticas, ¿no? Pero a lo mejor sí te gustan, ¿no? Pero no necesariamente ocupas, ¿sabes?, llegar a este nivel universitario. De hecho, pues hay escuelas de artes y oficios donde se incentiva a partir de las propias habilidades de esos pequeños, y eso te garantiza, ¿no? En mayor medida, pues no tener también estos profesionistas frustrados, ¿no? Que justo a partir de esta expectativa de pues nada más estoy estudiando porque quiero tener el título, o porque mi papá quiso que estudiara, o porque mi mamá quiso que estudiara, pero en realidad yo quería otra cosa. Acaba de salir la estadística de cuántas carreras no tienen demanda en nuestra universidad por esta valoración, y que la mayoría son precisamente en estas filosofías, ¿no? Cuando yo creo que son importantísimas justamente para esta construcción de esta percepción de este deber ser, ¿no? O sea, es decir, ¿qué se espera de ti? Que cómo contribuyas en la formación de tu sociedad, ¿no? Y no simplemente decir, pues hay que pasarlos y ya que la vida se encargue, ¿no? También tenemos como esa corresponsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedad también estamos construyendo los que estamos encargados de la crianza de esos futuros, ¿no? A lo mejor la idea esa de las actividades o las profesiones tradicionales, ¿no? Porque dices, con este desarrollo que ha habido en la ciencia, en la tecnología, en las humanidades,
pues se siguen decantando por las tradicionales, ¿no? Porque precisamente en estas estadísticas que recientemente salieron, a las cuales hacer referencia, pues siguen siendo las mismas de toda la vida, ¿no? Medicina, derecho, contaduría, ¿no? Y hay licenciaturas que no llegan al cupo porque ni siquiera se presentaron un número interesado de alumnos, entonces algo está fallando también ahí, ¿no? O sea, estas nuevas áreas importantes de desarrollo científico pues están olvidadas o no consideradas, y esto a lo mejor también ya se está reflejando en otros países, como bien decías. Bueno, el caso de Corea es espectacular, yo siempre hago referencia a él, pero si volteamos a ver un poco hacia Estados Unidos y un poco hacia Europa, pues están empezando a limitar el uso de las tablets, de la inteligencia artificial. De hecho, ya hay universidades que están haciendo los exámenes orales, como eran antaño, ¿no? Antidiluviano. Pues precisamente, pues sí, la maestra se ríe porque ya sabe que en mi época pues eran exámenes orales. A mí me tocaron exámenes orales, no todos, pero algunos. Exámenes orales, ¿no? Entonces ahí, porque ahora se ha detectado que van a los exámenes con la ayuda de la inteligencia artificial. De hecho, una alumna denunció de que la institución académica la denunció de que había utilizado la inteligencia artificial. Entonces, para cortar de raíz, pues ahora el examen oral, ¿no? Para que estos países que están quitando el uso de la tablet. Pues sí, porque si nosotros pensamos, bueno, ustedes no, porque son muy jóvenes, ¿no? Te aprendías los teléfonos, o sea, un ejemplo burdo y sencillo, ¿no? Pues claro, no te sabías de todos, pero cuando menos 10 teléfonos te sabías. Hoy nadie se sabe ni un teléfono. O sea, casi me tocan el timbre, ¿no? Te mandan un mensajito, ábreme la puerta. Sí, no, yo no les abro la puerta, digo, para eso está el timbre, toca el timbre. Sí, se ríe porque sí, cuando me tengas un mensaje, toca el timbre y ahí va. Entonces, sí, o sea, por eso decíamos hace un rato, todo se ha vuelto tan fácil, o lo hemos tan vuelto inmediato. Tan inmediato, que ya no requiere de ningún esfuerzo, ¿no? Porque también es un absurdo, estoy en la puerta y en vez de tocar el timbre, ya estoy aquí. O sea, y si no doy el teléfono, pues no te voy a abrir la puerta nunca en la vida, ¿no? Sí, o los oficios que en los países desarrollados son muy bien pagados, pero espectacular, Sobre ¿no? todo, sí. Esa valoración que hacemos justamente de que todos podemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades y nuestras habilidades, ¿no? No necesitas ir... No sé, también el caso de Corea del Sur de los artistas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen atrás trabajando para que puedan debutar? O muchos tienen carreras universitarias justamente en el arte en el que se están desarrollando, ¿no? Y volteamos del otro lado, pues un día dijo, hoy quiero ser cantante, ¿no? Hoy quiero ir a actuar en la televisión y pues ya, ¿no? También creo que ahí transforma esta percepción que nosotros tenemos respecto a lo que se espera, ¿no? No, pero ahora los jóvenes, ya no sé en qué porcentaje, pero lo que decías al inicio de nuestra conversación, Marta, pues quieren ser influencers, ¿no? ¿What? O sea, ¿no? Esa es tu expectativa de vida, ¿no? Bueno, China ya reguló, ¿no? Quien Sí, vaya a hablar un tema especializado. Tiene que ser profesional del área, ¿no? A mí esa norma me pareció fabulosa precisamente por eso, porque nuestros alumnos o nuestros oyentes muchos de ellos están pensando que toda la información está en TikTok. Y lo que decimos, pero es válida, es cierta, es real. O sea, en serio, si me pongo aceite de ricino en mi ojito, voy a sanar todos ¿no? Porque luego ve uno recetas para todo el mundo habla de todos los temas y no necesariamente son personas conocedoras del tema. Pero qué importante que las personas que están generando contenido en redes sociales sí sean especialistas de algo. Y entonces la transmisión del conocimiento, volvemos al tema, sí se vuelve habilitante. Okay. Si tenemos abogados que están informando los temas jurídicos verdaderamente como los considera la norma, su aplicación, criterios de la Corte, de forma sencilla, de forma divertida, de forma que atraiga al público, bueno, ahí va a ser muy interesante porque entonces generamos un proceso de socialización, de interiorización de las normas, de los principios y de cómo funciona nuestro sistema jurídico, que bueno, incluso puede generar sociedades mucho más críticas. El problema es que no estamos teniendo ese rigor para las personas que están navegando en redes sociales y que desde luego, como ya lo decía,
los procesos de crianza pues muchas veces se dejan al contenido digital, porque bueno, pues las madres padres tienen que proveer y las necesidades básicas no esperan, ¿no? Entonces tampoco podemos decir, no, bueno, es que la madre no es un proceso de crianza, porque nuevamente caeríamos en esta violencia o en este señalamiento. Pero sí estamos fallando en algo y sí estamos siendo, creo que, lentos en los procesos educativos. No estamos estableciendo adecuadamente, con la rapidez que están avanzando las inteligencias artificiales, cómo incorporar las tecnologías de una forma virtuosa para que promuevan la educación, y en cambio pues está promoviendo la trampa, ¿no? Está promoviendo lo fácil, lo inmediato, y bueno, pues la inteligencia artificial te va a contestar con los mismos sesgos que encuentran en las redes sociales, ¿no? Y que es lo mismo que pasa en el derecho. Si la sociedad tiene un sesgo, se formulan las normas. Anteriormente se formulaban las normas parecían abstractas, pero cancelaban a la mitad de la sociedad, que éramos las mujeres, porque nos trataban como nos trataban los hombres en ese momento. Eso mismo es a lo que tiene acceso la inteligencia artificial o cualquier buscador hoy en día, y lo replica. Y entonces, en lugar de que estemos siendo críticos, siendo juiciosos, diría usted, en la construcción de las sociedades que queremos, estamos replicando desigualdades, sesgos, estereotipos, y además creo que lo estamos normalizando por la misma inmediatez con la que adquirimos la información. Ya no hacemos ese proceso de reflexión. Claro, y sin ningún esfuerzo. O sea, tienes una invasión de información, ¿no? Que estos jóvenes o los jóvenes ya no pueden discernir lo que decía, ¿no? Que es real, que no es real, ni tampoco me pongo a considerarlo, ¿no? O sea, porque lo doy por hecho, ¿no? Entonces, ahora, antes ibas a la biblioteca, sacabas tu enciclopedia, ¿no? La Omeva en Derecho, que era tan interesante y todo. No, ahora Google ahí me da toda la información, no tengo que nada, y sobre todo eso, no es información me la redacta veraz para copiar y pegar. Claro, sí. Digo, seguro muchos de los que me están escuchando son alumnos a distancia, y luego leemos en las tareas, ¿no? Y leemos en las tareas. ¿Quieres que te haga un esquema con esta información? ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Y dices, no, pues se lo preguntó a chat, me lo copió y me lo pegó en un documento, y esa fue su tarea, ¿no? Sí, pero lo grave de eso es que mañana vas a ir a solicitar un trabajo y no te van a pedir, ¿no? Te van a evaluar. Pero pues además, nos estamos preguntando, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo quiero ganarme la vida? A la vez que le estoy enseñando a las inteligencias artificiales a sustituirme. Entonces estoy invirtiendo 5 años de mi vida en aprender una técnica, un lenguaje jurídico, una lógica jurídica, cómo se estructuran las normas, cómo utilizarlas, en teoría, pero estoy haciendo partícipe a las inteligencias artificiales de ese proceso cognitivo, y ellos los están incorporando muchísimo más rápido que yo. Entonces, ¿en qué momento yo le estoy enseñando a que me sustituya? Y entonces, si ya hablamos una crisis, ¿no? Ya justo era lo que hablábamos, hay una crisis en las expectativas de roles. ¿De qué espera? ¿Cómo contribuye a la sociedad? ¿Cómo funjo dentro de esta sociedad que sea adecuado? Bueno, en el momento en el que la profesión a la que le dediqué 5, 10, 20 años de mi vida deja de ser necesaria, porque he sido sustituida, hasta los oficios. ¿Quieren algo más fácil? Pues ya ustedes ni saben lo que es un cheque. Nosotros usábamos cheque. Hoy tienes una aplicación, le transfieres a alguien y ya. Seguramente se necesitan menos cajeros en el banco, porque ya las personas no van a cambiar cheques, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mismo estamos haciendo. Y entonces, ¿cómo enfrentamos un futuro cuando nuestra expectativa, nuestro rol, nuestra función social se queda en el inmediato? Sí, ya, la velocidad. Pues mi querida Marta, podríamos seguir, pero como bien has hecho, hay que asomarse, porque si no, todavía no aparecen las tijeritas, pero estamos próximas a que aparezcan. Siempre se nos quedan cuestiones en el tintero. Yo te agradezco infinito que estés hoy con nosotros y que hemos conversado de ese tema tan interesante, importante, del control social y las expectativas de roles. Quiero agradecer obviamente en especial a la maestra Amparo y a Jania del seminario, del canal Yusa, Eduardo y Rogelio, que
nos ayudan a que esto funcione maravillosamente bien, pero en especial a nuestra invitada de hoy, querida Marta, por estar aquí, por haber hablado de este tema que nos preocupa, ¿verdad? Aunque los jóvenes están en otro camino y en otra perspectiva, los jalamos un poco a la realidad para que tomen conciencia de que pues algo no estamos haciendo bien como sociedad, ¿no? Bueno, yo digo unas para que no se... No hay que exagerar, ¿no? Algunas entonces. Algunas, sí hay que tener pensamientos positivos, ¿no? Que si no van a decir estas personas negativas que estuvieron hoy, no, o sea, habrá algunos puntos positivos, ¿no? Y obviamente el desarrollo de las sociedades debemos de considerar que va en sentido positivo, pero a veces exageramos, ¿no? Con los efectos negativos y los tapamos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.